Vamos a empezar formalmente este seminario. Les doy la bienvenida. Como siempre, buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Así que bueno, vamos a empezar de vuelta con esta sesión. Vamos a continuar con el tema que estuvimos tratando anteriormente, por las figuras en el mercado, ¿sí? Las figuras en los gráficos, cómo analizar las figuras, cómo entenderlas, cómo operarlas. Un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Hablamos de las distintas formaciones chartistas, las que eran de cambio de tendencia, espero que recuerden, la mayoría de ustedes: doble techos, doble suelos, triple techos, triple suelos, cabeza a hombros, y las figuras invertidas. Hablamos un poquito también de los triángulos, que son figuras de continuación, y hoy vamos a hablar un poquito también de lo que son los canales, y que es otro tipo de figura que generalmente no tiene clasificación. Tengan en cuenta dos cosas antes de comenzar como norma general, ¿no? Primero que nada, hay distintos puntos de vista en cuanto a lo que son las figuras. Hay algunos autores que hablan de triángulos como figuras de continuación, otros que hablan como figuras de cambio de tendencia. Lo cierto es que cuando hablamos de figuras como el triángulo o los canales, estamos hablando de líneas, ¿verdad? De líneas que unen determinados puntos de resistencia y soporte, que una vez quebrados nos dan pistas de lo que puede llegar a suceder con el mercado. Entonces, más allá de si vamos a discutir si la figura es de continuación o de cambio de tendencia o de reversión, tengamos en cuenta que estamos hablando de líneas de tendencia. Y las líneas estas actúan como soportes y resistencias, ¿verdad? Entonces, aquí estoy colocando el gráfico de la libra en 4 horas para que tengamos un poquito de video, ¿no? Entonces, si yo digo que una determinada línea de tendencia, ¿sí? En este caso una línea bajista, que es el techo de este pequeño canal que en 4 horas había formado la libra en los últimos días, este, es la resistencia del par. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuanto más veces se toca una determinada resistencia, más probabilidades hay de que al quiebre haya una aceleración de precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que una resistencia, lo mismo para un soporte, más fuerte se torna cuanto más veces el precio toca la misma, ¿verdad? Y no es lo mismo mirarlo en un gráfico de 4 horas que en un gráfico de 1 hora, donde vemos quizás más intentos de quebrar la línea y menos resultados, ¿no? Pero bueno, como norma general, tengan en cuenta que estamos hablando de líneas de tendencia que actúan como soportes o resistencias, y los que deben ser quebrados para confirmar o no la continuación del precio en cierta dirección. Eso por un lado. Y por el otro lado, como les digo siempre, nada de lo que vean en estos seminarios lo pueden tomar como una ley 100%. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con un MetaTrader en este caso, ¿sí? Que se ubica en la zona horaria del Reino Unido, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de zonas horarias, nos vamos a encontrar con que lo que vemos en un MetaTrader del Reino Unido como este, no es exactamente lo mismo que ustedes pueden llegar a ver en un MetaTrader distinto o en sus propias plataformas, ¿sí? Si tienen la plataforma con base en Estados Unidos, o con base en otro país de Europa, o con base en Australia, por decir algo, ¿sí? Se van a encontrar con que las formaciones de velas son distintas y por ende, ¿sí? La aplicación de cualquier técnica de trading, indicador o figura puede verse distinto a lo que uno ve en el gráfico que le presenta el expositor de FX Street, ¿cierto? Entonces, siempre es necesario que ustedes testen y analicen sus propios gráficos o los gráficos con los que van a operar, más allá de lo que aprendan en estos seminarios, ¿ok? Eso es un concepto muy, muy básico que no se lo pueden olvidar nunca, ¿ok? Entonces, como les decía, hoy les quería hablar un poquito de los canales, que son figuras que en realidad no se clasifican porque no son una figura de cambio o de continuación de tendencia, sino que per se definen la tendencia del precio, ¿ok? Si estamos en un canal bajista, bueno, entonces estamos en una tendencia bajista; en un canal alcista estamos en una tendencia alcista, y cuando el canal, que a veces se ve, y vamos a ver un ejemplo, está horizontal, estamos simplemente ante una etapa de consolidación en el mercado, ¿no? Entonces, más allá de eso, los canales suelen ser figuras de muy alta confianza, ¿sí? O sea, es una figura que cuando es quebrada generalmente confirma la continuación del precio. Se puede confiar en que el resultado que se obtiene operando un canal es más que positivo. Tengan en cuenta que se forma por dos líneas paralelas, ¿sí? Las líneas deben ser paralelas, y fíjense ustedes en este caso, ¿no? Yo tracé mi canal, lo voy a trazar de nuevo para que ustedes vean cómo lo trazo, ¿sí? Buscando los dos puntos de apoyo,
¿sí? En la parte superior y buscando la base del mismo, que es este primer punto en esta zona, ¿sí? El mínimo de esta zona. Y fíjense, este no está bien ajustadito, ajusto el segundo punto y fíjense que en ese mismo momento encuentro este soporte, este segundo toque a la baja que el precio no pudo quebrar exactamente, ¿sí? Pero fíjense que los puntos que necesito para trazar el canal son los primeros tres, ¿sí? Los dos donde trazo la resistencia y uno que tomo como base del movimiento, ¿ok? A partir de ahí, ¿sí? De esta tercera vela, yo ya me encuentro en una posición que me permite operar el mercado usando esta misma figura, ¿sí? Como les decía, las dos líneas de tendencia paralelas conectan máximos por un lado y mínimos por el otro. Si bien el ideal siempre, cuando trazamos una línea de tendencia, es que haya al menos 3 puntos de apoyo al alza y en la parte superior, ¿sí? Y 3, o al mínimamente 2 o 3 puntos de apoyo en la base, lo cierto es y generalmente cuando encontramos estos 3 puntos de apoyo estamos ante una tendencia muy clara, muy definida y a veces es un poco tarde para poder decir, bueno, yo voy a trabajar con este canal, ¿no? Generalmente cuando encontramos los 3 toques al alza o los 3 toques a la baja, nos pasa que ya a la brevedad el precio quiebra. Y la idea es tratar de anticiparnos al mercado, ¿ok? Y buscar una forma de operar antes de que, o sea, una forma de predecir el próximo movimiento antes de que quiebre el canal, ¿cierto? Es lo que yo estoy buscando. En este caso, este canal bajista que estamos viendo en el par libra dólar en el gráfico de 4 horas, por supuesto, siendo bajista, muestra claramente la tendencia del precio, ¿no? Eh, Pueden ver que el precio se dio, ¿sí? Y que finalmente quebró al alza hoy, luego de los datos americanos de las últimas horas, que fueron bastante eh, poco positivos, por decirlo de alguna manera, realmente bastante decepcionantes las ventas minoristas de Estados Unidos, lo mismo que las inversiones extranjeras, apoyados también por una inflación creciente en el Reino Unido que favorece, por supuesto, la recuperación de la libra. En general, tenemos un dólar bajista, se ve en todo el mercado, el dólar está fuerte, en las bolsas al alza, o al menos estos últimos días, lo que favorece la caída del dólar y la continuación alcista del precio. Sin embargo, hasta no confirmar el quiebre del techo del canal, ¿sí? Yo no puedo hablar de una continuación alcista. El canal de por sí es lo que nos da, en la altura del canal, el objetivo de precios una vez que el mismo es quebrado, ¿sí? Yo yo debo medir la altura del canal, en este caso aproximadamente 150, 160 pips. Entonces, a partir del precio, del punto de quiebre, perdón, yo puedo proyectar una ganancia estimada, ¿sí? De 150 pips. El objetivo del par, una vez quebrado el techo del canal, entonces, es la zona de 1,6250, digamos, ¿ok? Ese sería el objetivo de precios de acuerdo a la figura. Ahora bien, ¿es posible que el precio no alcance dicho nivel? Por supuesto, es posible que no lo alcance. Pero también es mucho más posible que lo alcance. Por eso les decía que los canales suelen ser figuras de alta confiabilidad, ¿sí? Pero lo más probable es que sí alcance ese precio. Lo que yo les recomiendo siempre cuando operamos figuras es tomar esa medida, esos 150 puntos, en este caso en particular, que nos da esta figura en particular, ¿sí? Y reducir dicho objetivo a un 60 o un 70%. Un 60% es lo lógico, o sea que si hablamos de 150 pips, un 60% sería algo así como unos 80 pips, ¿verdad? En general, y surgiendo de la observación empírica del mercado, ¿no? Al menos de mi experiencia de todos estos años de observación, he llegado a notar cuando hablamos del quiebre de cualquier tipo de figuras, el precio tiende a hacer esos primeros pips, como les decía, 80 pips, ¿sí? En forma bastante rápido, ¿sí? Después podemos ver algún tipo de consolidación o corrección bajista y luego el precio puede retomar la tendencia y finalmente alcanzar ese 62.50 del que estábamos hablando como objetivo final. Sí, lo que sí les puedo decir es que en un primer movimiento es más que probable que el precio alcance el 70%, lo que
de una u otra manera me garantiza a mí un buen resultado en poco tiempo, ¿sí? Y me libera mi capital para poder buscar otro tipo de operaciones, si en eso estoy interesado, si opero a corto plazo, por supuesto. Si opero a más largo plazo, puedo esperar más, eso ya es una opción de cada uno, ¿no? Hay formas de operar más conservadoras, formas de operar menos conservadoras, pero la idea es buscar el quiebre, ¿sí? Y establecer el objetivo en un 60% de la altura del canal. Eso es bastante, mucho más rápido. Si volvemos a bajar al gráfico de una hora, van a notar que en este caso en particular, ¿sí? El precio quebró y prácticamente no hizo ningún pullback, ¿sí? Si yo soy conservador nuevamente, me conviene esperar y buscar en gráficos menores, ¿sí? Un poquito más chiquitos del cual estoy analizando, ¿sí? Si yo estoy analizando 4 horas, me conviene bajar a una hora y buscar la forma de entrar en el mercado una vez confirmado el quiebre. En este caso, yo estaría entrando en el mercado con la apertura de la segunda vela, ¿sí? No la vela que genera el quiebre, sino la siguiente, que en este caso, como pueden ver, abrió en la zona de 61.20, ¿sí? Ahí estamos, 61.18, 61.19, ¿sí? Si bien es cierto que pierdo los primeros 20 pips, lo cierto es que tengo mayor seguridad de que el precio va a continuar al alza una vez que se produce el quiebre confirmado con un cierre y una nueva apertura de vela por encima del mismo. ¿Dónde colocaría mi stop en el caso de entrar en esta operación? Nuevamente por dentro del canal, ¿sí? Yo entiendo que si el precio empieza a perder terreno nuevamente y reentra en el canal, ¿sí? Cede por debajo de esta línea, entonces este quiebre es fallido, ¿sí? En el primer momento del quiebre estoy hablando, ¿verdad? Y por ende es fallida mi operación, ¿sí? Entonces mi stop debería estar por debajo de la línea del canal, por debajo de 1.71, unos 5 o 10 pips más spread, dependiendo, por supuesto, del tiempo que yo pretendo estar dentro del mercado. Si yo pienso salir rápidamente con pocos pips, en el 60%, como les comentaba en un primer momento, puedo poner un stop un poquito más corto. Si quiero esperar los 150 pips, pues tendré que poner un stop un poquito más largo, porque puede que se produzca que algún cabo de vela bajista reentre temporalmente en el canal sin lograr que una vela de 4 horas cierre por debajo del mismo, ¿verdad? Eso es una de las formas de operar los canales, operar el quiebre. La otra forma de operar los canales es operar dentro de los movimientos. ¿Se acuerdan que les comenté? Vuelvo a establecer los puntos. Que el precio llegó a, yo para trazar el canal establecí 1, 2, 3 puntos de inicio, ¿verdad? Entonces, una vez que cerró esta vela y tengo la siguiente vela de confirmación bajista, el precio, por lógica, debería dirigirse hacia la zona de la base del canal. ¿Ok? Debería al menos intentar dirigirse a esa zona. Entonces, lo que yo debo o puedo hacer es vender en la vela siguiente, que vendría a ser esta vela de cabo alto, ¿sí? Estableciendo como un objetivo la zona base del canal en la zona de 1.5960. Fíjense que a pesar de que le llevo 3 velas, efectivamente alcanzó dicho nivel. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Voy a revisar si tienen. Ok. Va, ok, veo que hay algunos comentarios y preguntas. Por un lado veo que Bull Trader me dice, ¿podrías repetir? No tenía sonido. Bueno, sí, vamos a ir repitiendo los conceptos del canal, ¿sí? Pero para que tengas una idea, puedo operar tanto los quiebres como los movimientos dentro del canal de precios. Si ustedes se fijan, en general los movimientos se producen en números impares, entre 3 y 5, ¿sí? Los movimientos de una punta hasta la otra del canal. Eso es algo bastante matemático también que se produce en los canales. Pero bueno, como les decía, dentro del canal, si luego de tocar el techo de dicho canal, en este caso un canal bajista, el precio comienza a ceder y cierra una vela bajista, es una buena oportunidad de vender en la apertura de la vela siguiente con un objetivo en el piso de dicho canal. El stop obviamente se colocaría por encima del máximo previo, ¿sí? Por encima de ese máximo previo. Lo que me da, perdón, lo que me da, fíjense que en este caso en particular, el máximo previo era unos 30 pips, cuando el objetivo son poco más de 70, ¿sí? Casi 100 pips, lo que me garantiza de alguna manera que el riesgo-beneficio es un poco más interesante
en este caso en particular, ¿ok? Siempre tengan en cuenta que tienen que agregar o restar, ¿sí? Tener en cuenta la diferencia del spread, ¿sí? Cuando establecen los stops y los límites de precios, ¿sí? Volvemos a poner el gráfico. Si además lo miramos, vamos a ver que en la zona de unos 62.30 tenemos máximo en 4 horas. El precio se volvió a esta zona. Por ende, el objetivo del presente movimiento yo lo establecería en la zona de unos 62.30-50, ¿sí? Si alcanza 30 y comienza a ceder nuevamente, entonces no va a alcanzar los 150 pips de la altura del canal. O sea, tenemos que pensar con lógica, ¿no? Si mi objetivo es unos 62.50, pero yo tengo una fuerte resistencia estática en la zona de 62.30, bueno, me conviene establecer mi objetivo un poquito por debajo de este valor para asegurar la ganancia, ¿sí? Prefiero asegurarla 20 pips antes de lo que se establece la figura y no arriesgarme a perder una operación por querer ganar 20 más, ¿ok? Pero tengan eso en cuenta, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que más allá de lo que veo o de lo que dice la figura, que el objetivo es el alto del mismo canal, hay ciertas cosas lógicas que yo no puedo obviar, como la zona esta, que el par ha detenido su precio varias veces, ¿ok? Pero ese sería el objetivo final. Como una buena confirmación del quiebre del canal, ¿cuál sería? Claro, es lo que lo que les decía. Y como dice Raf, él lo hizo, el par, que hay en gráfico de una hora, volvemos a bajar el gráfico de hora, el cierre de una vela por encima del techo del canal es una buena confirmación. Otra buena confirmación, que en este caso no se dio, y tengan en cuenta que se da solamente en el 80% de los casos, ¿ok? O sea que no puedo estar siempre esperándolo, es que se produzca algún tipo de pullback, ¿sí? Hacia el techo del canal, que el precio comience a ceder en esta primera vela o en la segunda, luego de quebrar y cerrar la vela por encima del techo del canal, algún retroceso de precios hasta la línea esta de tendencia, ¿sí? Y que esta línea resista como soporte y el precio recupere al alza, ¿sí? Esa es una muy buena señal, porque eso me indica que el pullback está completo y que el precio está listo para avanzar. Sin embargo, como les dije, solamente en el 80% de los casos de quiebres de figuras se dan los pullbacks, y eso, el 80%, solamente ocurre en el euro y en la libra. El resto de los cruces tienen unas probabilidades aún menores de producir pullbacks, siendo el dólar yen el par que menos hace pullbacks, ¿ok? Entonces, esperar el pullback puede ser un poquito perder la operación, perder la oportunidad de entrar a la operación, más que nada, no perder la operación. Se entiende lo que digo, ¿no? Si yo quiero ser un poco más conservador nuevamente, quiero proteger mi operación o entrar con la mayor seguridad posible, entonces quizás lo que debería hacer es esperar un pullback, pero tengamos en cuenta que no siempre se dan los pullbacks y que en pares que no sean la libra o el euro, los pullbacks todavía se dan menos, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta, eso todo surge de la observación. Una buena confirmación, bueno, perdón, podría considerar esa gráfica como price action, dice A y D. No entiendo tu pregunta, perdóname. ¿No me la podrías repetir? Los breakouts podría ser operado en 1 minuto, 5 minutos, ya que es un breakout puro. Podría ser operado en gráficos menores. Vamos a bajar el gráfico de 5 minutos, a ver si podemos verlo acá en 15 minutos, ¿sí? El de 5 parece que no se toma bien, no sé por qué debe haber algún error en la gráfica de mi MetaTrader, perdón. Sí, no digo que no se puede operar en gráficos menores, ¿sí? Entonces es que la confirmación a mí me gusta tomarla, si estoy viendo la figura en 4 horas, tomarla en 1 hora. Si estoy viendo la figura en 1 hora, yo tomaría la confirmación en 30 minutos. O sea, siempre bajo un gráfico para tomar la confirmación. Pero si miramos esta figura, este gráfico, perdón, de 15 minutos, voy a acercar un poquito más para que se pueda ver. Fíjate que la primera vela de 15 minutos abre exactamente igual donde abre la de ahora, en la zona de unos 61, 19, 20, como decíamos antes, ¿sí? Entonces tengo una fuerte aceleración en 15 minutos, lo que me ayuda a confirmar la continuación alcista, y a partir de ahí podría tomarlo. Si veo otra pregunta de Olivia en el medio, que salté, perdón, en el euro en 1 hora hay un canal alcista, vamos a mirarlo. Denme un segundito, vamos a mirar el gráfico de hora en el euro y vamos a trazar algún tipo de figura.
acá estamos en el gráfico de hora y me imagino, Olivia, que lo que decís es esto. ¿Sí? Una especie de, ahí estamos, una especie de canal alcista ahí en gráfico de hora con el precio por ahora imposibilitado de abrir una vela de hora por encima de lo que consideramos el techo. Aunque lo cierto es que al final no me gusta ver a mí particularmente un canal con este tipo de cabos de vela, ¿no? Que pasan mucho por encima del precio actual. Pero sí, se entiende como un pequeño canal alcista. Sin embargo, yo la verdad es que más que un leve canal alcista, lo que estoy viendo en el euro en estos momentos es una consolidación de precios, ¿no? Como que no encuentra fuerzas para extender sus ganancias más allá de esta zona de resistencia estática, la zona de 35.60, 35.80, que es una zona bastante fuerte. Si lo miran en gráfico de 4 horas, es zona. Pero sí, se entiende como un leve, muy leve canal alcista por el momento, al menos en tanto mantenga el apoyo en esta base. ¿Sí? Como les decía en un principio, las líneas de tendencia en las cuales el precio se apoya o encuentra resistencia son fundamentales. Y acá está bastante distorsionado el tema. Necesitaría, en los casos como este, es un buen ejemplo, yo no buscaría una apertura de vela en un gráfico más chiquito. ¿Sí? En el caso este, en el gráfico de hora, yo esperaría al menos una apertura de vela por encima de 1.3560 para confirmar el quiebre del canal a la alza, ¿sí? Lo que debería, en este caso en particular, implicar una fuerte aceleración de precios, ¿no? Cuando estamos hablando de un canal alcista que es quebrado al alza, en general eso implica una fuerte continuación de precios, ¿sí? Una aceleración de la tendencia actual, lo que debería, por ende, llevar el precio bastante más al alza. Y lo mismo ocurre con los canales bajistas, ¿no? Si tengo un canal bajista y el precio se mueve y me quiebra la base, me está dando una confirmación de una tendencia bajista a continuar, ¿sí? Más fuerte. De una u otra manera, me están confirmando una aceleración de la tendencia dominante. Y son muy buenas oportunidades los quiebres de los canales alcistas a la alza o alcistas a la baja. Parece bastante redundante lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, ustedes perdonen este, el concepto, espero que lo entiendan. De todas maneras, me gustaría saber si hay algún tipo de pregunta. Otra pregunta, sí, o no. A ver, aquí estamos. Landa dice, ¿cuál es tu servidor de gráficos, por favor? En este momento estoy usando un Alpari del Reino Unido. Yo siempre les digo, es el tipo de gráfico con el que yo empecé a estudiar el mercado, con el cual analicé el mercado, lo sigo usando más allá del broker con el cual trabajo. Lo cierto es que he cambiado muchas veces de broker a lo largo de mi vida y, y no por eso he abandonado mis queridos gráficos, ¿ok? Otra cosa es que quería comentarles, quería que tengan en cuenta, denme un segundito que me prepare el gráfico. Son lo que se conocen como canales horizontales, ¿no? Y es algo para que tengan muy en cuenta con respecto a lo que es la teoría y lo que es la práctica en el mercado, porque a veces nos pensamos que cuando empezamos a analizar el mercado nos encontramos con que la teoría dice algo, y cuando la vamos a aplicar a la práctica no siempre es igual y en el medio perdemos los conceptos, ¿sí? Vamos a ir un segundito al gráfico. Este es otro tipo de canal, lo que se conoce como canal horizontal, ¿sí? Es en general una lateralización. Este es un gráfico de euro-dólar en día, cuando el euro llegó a la zona de 1.60 a mediados del 2008, ¿sí? Es uno de los ejemplos más claros que tenemos porque tiene más de un apoyo en la base y más de 2 apoyos al alza. Había 4 apoyos a la baja, 3 o 4 al alza, en gráficos mucho más chicos lo van a notar más claramente, ¿sí? Y en general decimos que el canal horizontal se puede encontrar tanto en el medio de una tendencia alcista como una tendencia bajista, ¿sí? Y no implica un cambio de la tendencia anterior, perdón, sino solamente un descanso del precio, ¿sí? Una especie de consolidación en el medio de una tendencia dominante. ¿Sí? Entonces hablamos de que el precio en estos casos tenía una tendencia previa alcista, ¿sí? El precio entra en la etapa de lateralización y generalmente cuando viene de una tendencia previa clara, el precio debería quebrar continuando dicha tendencia. Eso quiere decir que usualmente, ¿sí? En un caso como este, el precio debería continuar a la alza ya que venimos de una tendencia
previa alcista. Sin embargo, no fue el caso. Fíjense que el precio quebró la base del canal, empezó a caer y nunca más volvió a la zona de 1.55, 1.60, a pesar de varios intentos que hizo posteriormente. Creo que lo máximo que alcanzó fue 1.52, 1.53, pero nunca más volvió a esta zona, ¿sí? Entonces, es por eso que me parece tan importante tener en cuenta que no siempre el concepto del libro, ¿sí?, se puede aplicar eh, estructuradamente a la realidad, ¿sí? Si yo veo que el precio quiebra a la baja, es ilógico pretender una continuación de la tendencia anterior, ¿sí? Lo que dice la figura en el libro, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Si quiebra a la baja, yo no puedo decir, voy a entrar porque ahora que está más abajo, como la figura es de continuación, voy a poder ganar más pips porque como la figura de continuación tiene que continuar a la baja. No, esas ideas que a veces tenemos cuando empezamos a operar o cuando este, vemos quiebres en el sentido contrario de lo que estamos esperando, no son oportunidades para ganar más dinero, sino son oportunidades para perder más dinero en general, ¿sí? Son los momentos en donde uno mete más la pata, como decimos aquí. Lo cierto es que cuando un canal, como en este caso, que usualmente debería continuar al alza, es quebrado a la baja, me están hablando simplemente de eso, ¿sí? De un quiebre bajista, de una continuación de la tendencia bajista. Puedo analizar el mercado con cualquier otro tipo de herramientas, pero en cierta manera debo olvidarme, ¿sí?, de esta figura. Una vez que el precio quebró y nunca más recuperó dicho nivel, entonces yo borro este canal de mi gráfico y me olvido que existía, ¿sí? No puedo seguir pensando que va a recuperar terreno y va a quebrar a la alza posteriormente, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Es lo mismo que habíamos hablado con las figuras de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Si tenemos un hombro, cabeza, hombros, el quiebre del cuello es la continuación, es la confirmación, perdón, de una continuación bajista, ¿cierto? Ahora bien, si el precio empieza a subir y se recupera por encima de esa línea de cuello, entonces la figura eh, pierde validez, ¿sí? Y yo no puedo seguir esperando que el precio caiga, no puedo seguir en el mercado esperando. La figura falló, la operación falló, es hora de cerrar, asumir la pérdida que tengo en ese momento, y buscar otra operación o buscar otra perspectiva, ¿cierto? De verdad, ¿entienden lo que quiero decir? No, no. A veces nos encaprichamos o nos duele perder, ¿sí? Nos duele perder y por eso nos cerramos a tiempo y terminamos perdiendo más. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Veo una pregunta bastante interesante que dice Hoyos, que pregunta, ¿qué uso además de lo dicho para filtrar o confirmar los quiebres? Bien, vamos a nuevamente aclarar otro punto. Cuando yo opero, ¿sí?, tengo gráficos, ¿sí?, en este caso vamos a ver el euro, ¿sí?, con una determinada cantidad de indicadores, ¿sí? No, generalmente no se usan más de dos. Yo tengo, en este caso, como ustedes pueden ver, 4 indicadores, 2 líneas y 2 indicadores que se filtran mutuamente con la línea, con la media móvil, para darme eh, señales de entrada o salida en el mercado. Entonces, si yo estoy usando una figura, cualquier tipo de figura o línea, obviamente voy a usar mis indicadores técnicos para filtrar la tendencia del mercado y confirmar o no si el precio puede o no continuar. Si se fijan el gráfico de 4 horas en la libra, está muy fuertemente alcista el momento. La vela abrió de 4 horas por encima de la media simple de 20, lo que también lo señala alcista en el mismo momento en que el momento quiebra. El indicador de CCI se mantiene por encima de 0, también me da una señal de continuación alcista, pero también me está diciendo que a esta altura del día el precio está un poquito agotado ya al alza, ¿no? Entonces es difícil que continúe al alza, y lo mismo que me dice el gráfico de hora, ¿no? Entonces si yo entré y soy un operador de corto plazo, bueno, ya tomé ganancias y me fui, me olvidé de esta operación, me dio 50, 40, no me importa, ya tomé ganancias y ya me fui, ¿sí? Lo que yo siempre les digo es, yo doy seminarios acá una vez por mes, desde hace ya 5 años, entonces no puedo, no quiero repetir siempre el mismo tema, o no puedo dar todos los seminarios con respecto a mi sistema de operación, ¿sí? Entonces trato de ofrecerles distintas herramientas para que puedan utilizar en el mercado, ¿ok? Esa es la idea en general cuando damos estos seminarios, pero sí, obviamente la idea es trabajar más que nada con indicadores matemáticos y utilizar los quiebres de líneas de tendencia, de canales, de cuellos, de hombro cabeza hombros, o de triángulos, para confirmar aceleraciones o quiebres de precios que me confirmen la tendencia ordenada. En este caso, tanto el quiebre como los indicadores de 4 horas apuntan a una continuación
de la libra al alza en las próximas horas, sesiones, jornadas, como quieran llamarlo, ¿ok? En general podemos decir que la libra hasta ahora mantiene un fuerte momento alcista. Eso sí, tengan en cuenta que el precio no sube siempre matemáticamente, nos vamos a encontrar con cierta etapa de consolidación, alguna corrección bajista en el precio, ¿sí? Pero son movimientos correctivos. En tanto se mantenga por encima de la zona de 1.71, el precio está alcista, ¿sí? Esta zona de 1.71, 1.71.10, una fuerte zona de soporte en estos momentos, y entonces se mantenga por encima de esa zona, a continuación, para la libre de salida, ¿sí? Tenemos que analizar el mercado como un todo y no verlo desde un solo punto de vista, ¿ok? Espero que eso se entienda. Amarillo me dice en una hora la tendencia es bajista. ¿De qué estamos hablando? ¿De la libra o del euro? En el euro. El euro, a ver, vamos a volver al gráfico del euro. Un momento. Es como les decía hace unos minutitos. El euro, más allá de que está dentro de un pequeño canal alcista, lo vamos a trazar acá también, así analizamos todo junto, ¿sí? Más allá del hecho de que se encuentra en el medio de este canal alcista, no está ni alcista ni bajista. Fíjense en el gráfico de una hora, por ejemplo, estamos por encima de la media simple de 20 y el precio trata de ceder un poquito, pero no logra abrir una vela por debajo. Los indicadores están más bien planos, sí, sin grandes definiciones, pero todavía, perdón, por encima de sus líneas medias, ¿sí? Lo que no me da una clara señal bajista. Tampoco tengo un quiebre claro o importante a la baja como para hablar de esto. Yo al euro, la verdad es que mirándolo en gráficos más grandes, lo que veo es una etapa de consolidación, ¿no? Limitado por la media simple de 20 en gráfico de 4 horas, y en tanto no quiebre o al alza o por debajo de esta zona de mínimos en 34.70, 34.80, estamos más bien en una etapa de consolidación sin grandes definiciones por el momento. Levemente alcista en algunas cosas, levemente bajista en otras. No hay muchas definiciones en estos momentos en el euro, ¿ok? Realmente le falta definición a la pobre divisa hegemónica en estos momentos. Yo creo que de quebrar esta base, entonces sí podría ser más interesante, porque tenemos, fíjense, varios puntos de apoyo en la zona de 34.80, lo que les decía, y esta limita de tendencia en una hora, la base del canal que nos comentaba Olivia, entonces ahí puede ponerse más interesante a la baja, pero no por el momento. Y veo que también me pregunta Luis, los fundamentales también los miras antes de entrar al mercado, por supuesto. En general, no es que opere con los fundamentales o decida mis operaciones en base a los fundamentales. Lo que trato es de evitar entrar al mercado 15 minutos antes o 15 minutos después de la publicación de algún dato macroeconómico de primera línea. ¿Sí? Los datos, más que nada los de primera línea, como las ventas minoristas hoy en Estados Unidos, o la inflación en el Reino Unido, este tipo de datos. La idea es que eh, todos esos tipos de datos difícilmente cambian una tendencia cuando la hay. En el caso del euro, como no hay una tendencia clara hoy, entonces sí pueden afectar un poco más al par. Pero si hay una tendencia clara en el mercado, los datos solamente pueden distorsionar temporalmente lo que está pasando y difícilmente la puedan cambiar. Entonces, miro los datos no por el hecho de operar con los datos, sino por el hecho de evitar entrar al mercado en esos minutos en que podemos ver algún movimiento fuerte, ¿sí? Y para evitar esa distorsión. Espero 15 minutos después de la publicación de algún dato y sí entro al mercado. Estoy volviendo un poquito a los canales y veo bastante claro en este caso lo que es una figura de canal ideal, ¿no? Fíjense que tiene 3, 4 puntos de apoyo a la baja, 1, 2, 3, 4, casi 5 puntos en el alza, ¿sí? Y el quiebre de la figura realmente completó el pullback bastante perfecto en este caso, sí, es bastante clarito, y luego sí extendió sus ganancias. Es lo que yo les decía, fíjense que más o menos la altura del canal en este caso son 1200 pips, y en el quiebre, un primer momento me dio 840, ¿sí? Como resultado, o sea, en un primer movimiento. Después completó un pullback, que llevó el precio por encima quizás de mi punto de entrada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de figuras, ¿sí? Por eso les digo que es tan importante tomar las ganancias en el 60-70%. Eso generalmente lo hace bastante rápidamente el precio. Después puede pasar estas cosas, completa el pullback y
me pierdo, estaba ganando 840 y ahora estoy en cero y está negativo. Lo más probable es que cierre la operación mal en esos casos, ¿sí? Entonces, para evitar eso, prefiero reducir mi objetivo de precio. Si después de completado el pullback con esta formación de velas yo decido tomar nuevamente, es otro tema, ¿sí? Como les decía, estos pullbacks no se dan siempre, se dan en el 80% de los casos. Pero bueno, se dan, ¿sí? Entonces, más allá de lo que dice la teoría o de cómo lo que es importante es mantener la coherencia cuando operamos en el mercado de divisas, ¿sí? Pensar con lógica, utilizar la coherencia para trabajar, ¿sí? ¿Por qué no voy a tomar ganancias en 840 pips? Bueno, en este caso porque es un canal semanal terriblemente grande, ¿no? Pero me gusta el ejemplo por el pullback completo y todo lo demás, ¿sí? Tengan eso en cuenta cuando operan. No sean excesivamente ambiciosos ni excesivamente miedosos. Reduzcan sus límites y tomen ganancias a tiempo, ¿sí? Eso me parece que es lo más importante de todo. Hoyos me dice, si Europa está en la UCI y Estados Unidos está convaleciente con toda la lluvia de datos negativos, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que es una opinión bastante particular la que me preguntas, Hoyos. Yo creo que tanto el dólar como el euro se van a mantener débiles, con el dólar más débil que el euro, ¿no? O sea, no podemos mirar al mercado como en viejos tiempos solamente desde el dólar sube o el dólar cae, ¿sí? El dólar no sube y cae en forma pareja ante el resto de todos sus rivales. El dólar está débil y pierde terreno entre la mayoría de sus rivales en estos días, pero el euro también está débil y no veo al par con grandes definiciones alcistas a pesar de lo que está pasando. Pero es una opinión bastante personal. Luis dice, si estás dentro del mercado y viene un dato importante, ¿reduces posiciones o te quieres comprar? En general reduzco posiciones, si puedo tomo ganancias. Esa es mi postura. ¿Sí? AID dice, muy bonitos esos canales, pero la gestión riesgo-beneficio, ¿cuál es? Es decir, con cuánto volumen ingresas y qué stop loss manejas. Es lo que les decía mirando el gráfico. Trato de buscar un stop loss proporcional. Sí, vamos a volver al gráfico. Trato de mantener un stop que sea mínimo comparado con lo que es el beneficio de la operación. ¿Sí? El stop en general es bastante menos interesante menos importante que el objetivo de precios. Como te decía, en este caso en particular, volviendo a gráfico de una hora, perdonen, se pierde ahí. El precio de entrada en este caso es 1.6120, ¿sí? Y como te decía, el stop loss suelo poner por debajo de este 1.61, unos 10 pips más de spread, lo que me daría unos 35 puntos de stop, en tanto que 1.61, 80 sería el objetivo de toma de ganancias, que es el 60% del recorrido, ¿sí? Lo que me está dando unos 60 pips de ganancia contra 35 de pérdida, en este caso en particular en la libra dólar. Así me manejo yo, al menos en lo que a mí respecta, ¿sí? Trato de buscar un punto de entrada en donde yo tenga, si voy a entrar al alza, un soporte, una zona de soporte cercana, ¿sí? Y voy a colocar mi stop por debajo de ese soporte, ¿sí? Apenas por debajo de ese soporte más spread, ¿sí? Tratando de reducir al mínimo el riesgo, ¿sí? Al menos esa es mi perspectiva. Nuevamente, el stop y el límite tienen relación con el gráfico en el que estoy operando. Es lo que siempre les digo. Si estoy operando un gráfico de 4 horas, yo puedo ir a buscar 150 pips en la libra, ¿sí? Si estoy operando un gráfico de 5 minutos y viendo un canal de 5 minutos o de 15, no puedo pretender que el mercado me dé más de 15 o 20 pips en la libra, ¿sí? Porque cualquier tipo de operación que yo entre en el mercado se tiene que cumplir en las siguientes 3, 4 velas en promedio. Entonces, si yo estoy entrando al mercado en un gráfico de 5 minutos, quiere decir que en 20 minutos tengo que estar afuera, ¿sí? Y en 20 minutos es bastante improbable que la libra mueva más de 20 o 30 pips como mucho, a menos que haya algún informe o algún hecho en el medio, ¿sí? Fíjense, miren los gráficos y tengan en cuenta esa proporción cuando van a trabajar. Si no es lo mismo poner un stop en 5 minutos que en 4 horas que en 10. Es lo que estaba diciendo Hoyos. Y Carlos dice, ¿cuál le gusta más operar dentro del canal o en el rompimiento? Me gusta mucho operar los canales cuando se ven claros en el Shen. En el Shen suelen ser, en los cursos del Shen suelen ser muy buenos para operar dentro, ¿sí? Y el stop obviamente va por fuera de los límites del canal, o sea que ante un quiebre esté bastante protegida. ¿Ok? Pero me gusta más operar dentro de los canales, la verdad es esa. De todas maneras, los tengo que dejar. Muchas gracias por todo, por su atención, por haber compartido este ratito conmigo. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a ver pronto, ¿verdad? El próximo lunes, como dice Vic. Gracias. Hasta pronto.